El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. En estos tiempos de tanto secularismo, ateísmo, de tantas cosas mundanas, la mayoría de la gente, y no solo católica, incluso últimamente hasta los protestantes, que antes eran muy celosos de la palabra de Dios, muy rezadores y muy buscadores de santidad, aunque equivocadamente en su camino, pero buscaban santidad, aunque ellos no llaman de santidad, pero llevaban una vida bastante diferente. Incluso en su modo de vestirse, los protestantes eran una cachetada para los católicos. Pero últimamente también se han mundanizado tanto, primero porque buscan mucho dinero, segundo su modo de vestir, sobre todo en el ambiente de mujeres, de los protestantes, un modo de vestir que ahora es peor que de los católicos, sobre todo pastoras, todo. Y luego también con sus modernas iglesias y templos, donde comienzan a instalar ciertas cosas para atrapar gente, como una discoteca, con tantas cosas. Entonces, cada vez ya hasta ellos se han mundanizado tanto que el otro día escuchaba a un pastor que estaba asustado y decía: ¿qué pasó? Que los evangélicos que siempre daban testimonio en su vestimenta, en sus celebraciones más contemplativas, pero que ahora es una discoteca más, la vestimenta una cosa, lo mismo que sobrepasa toda medida. Entonces ahora es todos, católicos o no católicos, cristianos o no cristianos, un abandono terrible las cosas de Dios. Tienen tanto que escuchar que a Dios ya no quieren escuchar. Y como dice hoy la palabra, días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre y sed de la palabra del Señor. Y es que como vemos que cada vez van surgiendo ideologías contrarias a la fe, autoridades, gobiernos, naciones, leyes que van prohibiendo. Ustedes saben que hacer una protesta a favor de la fe, a favor de la vida, es un problema. A favor del matrimonio, en contra del pecado de los matrimonios igualitarios, no se puede, que uno está condenado a ir a la cárcel si habla en contra de ese pecado. Mientras que las leyes y las guerras y las bullas en las calles a favor de ese pecado es millonadas. Este mes de junio, por el orgullo gay, vemos todas las naciones del mundo. El Ecuador, cómo ha tenido marchas a favor del matrimonio gay.
de las familias, de los matrimonios igualitarios. Es decir, es una situación maléfica, terrible. Las marchas a favor del aborto es grande, pero que la Iglesia quiera defender la vida, no se puede. Hay cosas que no se puede. Entonces, queridos hermanos, aquí dice es así. Pero llegará un día entonces que andarán errantes de norte a sur, de oriente a occidente, a poniente, queriendo escuchar palabra de Dios, y ya no tendrán. Llegarán días que muchas naciones y muchos lugares ya no podremos escuchar la palabra de Dios porque estará prohibido. Habrá leyes y autoridades y gobiernos que prohibirán las celebraciones, la palabra de Dios que sea proclamada, sobre todo en lugares públicos. Por eso, queridos hermanos, así como en el Ecuador poco a poco fue prohibiéndose la religión en las escuelas y colegios públicos, hubo un tiempo que eso era obligado. Poco a poco se prohibió hasta que se sacó. Luego, hace no pocos años, con Correa se prohibió todas las imágenes religiosas en las instituciones públicas, incluso donde se obligó a sacar las capillas de los hospitales. Fue avanzando, y por eso ahora en las oficinas públicas ya no se puede ver el crucifijo ni la imagen de la Virgen, porque se prohibió. ¿Qué esperamos muy pronto? Que nos digan, no hables. Incluso hay muchas naciones donde se está luchando ya para prohibir la Biblia. Entonces habrá un momento que será tantas las persecuciones y las prohibiciones del Lucifer a través de los gobiernos y de las leyes del demonio, que nos prohibirán ser público muchas cosas. Y entonces, claro que habrá hambre, sed de la palabra de Dios, pero, y los que ahora tenemos la oportunidad y no aprovechamos, cuando llegue ese tiempo será tarde. La juventud, la niñez de ahora será la que en verdad sufrirá después. Pero claro, esa niñez, esa juventud que ahora se cierra, la culpa es de los padres, porque no les enseñan. Porque si los padres enseñaran desde pequeños, entonces, cuando lleguen sus momentos duros, estarán preparados y estarán valientes, pero no están preparados y perecerán. Por eso el Evangelio nos muestra que en Mateo, aunque era ladrón, había hambre y sed de la palabra de Dios. Pero no había quizás quien lo llame, le indique el camino correcto. Porque claro, en el tiempo de Mateo había también los grandes maestros de la ley, los sumos sacerdotes, pero por su vida incoherente no impactaban, no llegaban al corazón. Por eso vemos Jesús pasando, vio a Mateo, cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él en ese momento se levantó y lo siguió, y lo llevó a su casa para darle una comida en gratitud de haberle levantado de la miseria del robo, porque es lo que hacía Mateo, cobrador de impuestos, cobraba los impuestos sobremanera, cantidad, porque tenía que cobrar para el romano, para su jefe y para él, y por eso cobraban demasiado. Entonces, en esa comida dice que lo siguieron muchos más publicanos y pecadores, pues así era la vida de Mateo. Sus amigos eran publicanos y ladrones porque él estaba en ese camino. Entonces los fariseos empezaron a criticar a Jesús. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Y Jesús defendió, porque ese es Dios, ese es el Señor. Él vino por los pecadores que han decidido levantarse de la miseria y del pecado, que han decidido cambiar de vida, que han decidido desatarse. Jesús, al ver que los fariseos criticaban, les dijo, yo no he venido a llamar a los justos, a los sanos, sino a los pecadores. Porque los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo vine por los enfermos, por los pecadores,
Vayan y aprendan. Esa es misericordia. Vayan y aprendan. Esa es misericordia. Diciendo, quiero sacrificios ni ofrendas, quiero misericordia. Y la misericordia es el perdón, es acoger, es sanar, es levantar. Por eso, queridos hermanos, hay que pedirle tanto al Señor para que nuestra fe y nuestra religión sea bien hecha. No sea que nos refugiemos, como dice aquí, en sacrificios, en ciertas cositas que a veces nos aparecen muy buenos y muy religiosos, que no digo que esté mal, pero si brota del amor a Dios y del amor al prójimo está bien, porque a veces nos podemos refugiar en ciertas oraciones, en una velita, en una florcita, en una novenita, pero de amor y de misericordia quizás no conocemos nada. Tal vez somos los primeros en juzgar y en condenar y en no dar oportunidades para que el otro se levante y se restaure. Jesús nos enseña, lo primero es esto, buscar al pecador, llamar al pecador, levantarle, restaurarle y defenderla de los que se creen buenos. Pues es una noticia buena también para nosotros, porque creo que estamos en la lista de los pecadores. Y el Señor hoy nos ha dicho, no tengas miedo. Yo he venido por los pecadores porque tú necesitas de mi perdón, de mi misericordia, de mi amor. Así que no tengamos miedo, queridos hermanos, de que el Señor nos ama, nos perdona, nos restaura. Dejémonos tocar, dejémonos llevar de Él. Pero también y sobre todo aprendamos a entender y a comprender a los que se han equivocado o están en pecado y oremos para que se puedan levantar, así sea.